13. Deuda estacionaria. Proseguimos administrando auxilio fraternal al hogar de Marina, incluyendo la asistencia al compañero que todavía estaba recluido en la leprosería, encontrando excelentes oportunidades de estudio y de observación. A cada paso, se nos presentaban enseñanzas y conclusiones. Las tareas y los viajes eran exitosos, cuando, una noche, en el locutorio, un afligido compañero buscó a Silas, diciéndole con ansiedad: «Asistente, nuestra hermana Poliana parece vencida, definitivamente, por el peso de su inmensa prueba». ¿Está en rebeldía?, indagó nuestro amigo con paciencia y bondad. No, aclaró el interpelado. Nuestra hermana está enferma y su equilibrio orgánico se pierde de hora en hora. A pesar de ello, lucha heroicamente para poder conservarse al pie del hijo desdichado. Silas reflexionó rápidamente y dijo con resolución: «Hay que actuar sin demora». Y, como había sucedido en circunstancias anteriores, utilizamos el vuelo para ganar más tiempo. En breves minutos, nos hallábamos en un paraje rural, pobre y triste. En una casucha totalmente expuesta al viento nocturno, yacía una infortunada mujer, envuelta en harapos, en una estera de paja al ras del suelo, y, a pocos pasos, un miserable enano paralítico exhibía su semblante demacrado. Observamos, sin lugar a dudas, su completa deficiencia, bajo la vigilancia de la infeliz enferma, que le miraba entre la pena y el desencanto. Mirándonos, nuestro instructor nos informó: «Aquí tenemos a nuestra hermana Poliana y a Sabina, el hijo desventurado que el poder celestial le confió». Espiritualmente, ambos son protegidos de la mansión, hallándose en un doloroso camino de reajuste. Pero, el generoso amigo, parecía más interesado en la asistencia práctica que en dar información. Inclinándose atentamente sobre la desventurada mujer, le auscultó el tórax, diciéndonos con inquietud: «Es un caso urgente». Y solicitando nuestra ayuda inmediata, nos unimos a la minuciosa investigación, observando que el corazón de la enferma presentaba una alarmante arritmia, como un agitado prisionero que se enredase en las estrechas arterias, llenas de extrañas calcificaciones. Examinando aquel atormentado cuadro circulatorio, el asistente nos informó: «Los vasos debilitados del miocardio amenazan con una ruptura próxima, ya que la enferma se encuentra con la tensión de una angustia extremada. La paralización súbita del órgano central puede ocurrir de un instante a otro». Hablando así, lanzó su mirada sobre aquel hombre niño, que se hallaba estirado a 2 pasos de nosotros, y agregó: «Pero Poliana necesita disponer de más tiempo en el cuerpo físico, ya que el hijo no puede prescindir de sus cuidados». No solamente se hallan unidos por la misma prueba, sino que, también, lo están al mismo clima fluídico, es decir, se encuentran recíprocamente alimentados por las fuerzas que exteriorizan por la afinidad vibratoria que manifiestan. Por tanto, el fallecimiento de la madre repercutiría mortalmente en el hijo, cuya existencia, en el estado en que se encuentra, depende totalmente de la atención materna. Nos encontrábamos expectantes. Silas buscó en la choza algo que le pudiese servir como socorro, pero no encontró más que un viejo cántaro con un poco de agua. El asistente nos dijo que la enferma necesitaba medicación inmediata, considerando, no obstante, que en aquella hora de la noche no era fácil traer a ningún encarnado a semejante sitio desierto, ni disponíamos allí de recurso alguno. Aún así, le vimos aplicar pases a la garganta de la enferma, con desvelada atención. Después administró recursos fluídicos al sistema linfático. Comprendimos que Silas activaba la sed en la enferma, obligándola a tomar agua, ya convertida en líquido medicamentoso. Haciendo un enorme esfuerzo, Poliana abandonó el lecho y buscó el humilde cántaro. Después de beber ligeros sorbos, serenó sus propias ansias, como si hubiese tomado un potente calmante. Las preocupaciones obsesionantes de aquellos momentos cedieron lugar a la bonanza del espíritu. El instructor, acariciándole la frente, perdida en los harapos que le servían de almohada, le transmitía fuerzas que renovaban su vigor. Pasados algunos minutos, Poliana se mostraba plenamente fuera del cuerpo físico, pero sin la necesaria lucidez espiritual como para poder identificar nuestra presencia. Con todo, bajo la orden magnética de Silas, se levantó automáticamente. Enlazada por él y seguidos ambos por nosotros, llegamos al vecino bosque. Lejos de percibir nuestra asistencia cariñosa, la enferma, ausente del cuerpo carnal, como en un sueño consolador, fue convenientemente acomodada por Silas sobre la alfombra de hierba suave, comenzando a sentirse más tranquila. Terminada esa operación, el asistente nos indujo a la oración, y levantando su mirada hacia el firmamento chispeante de estrellas, rogó fervorosamente: «Padre de infinita bondad, tú que provees alimento al gusano del suelo, que vistes la flor anónima,
perfumándola, muchas veces sobre el lodo del charco, deja descender tu compasiva mirada sobre nosotros, que estamos tan lejos de tu amor, Padre justo, compadécete de nuestra hermana Poliana. Ella ya no es, Señor, la mujer ansiosa de aventuras y oro, dispuesta a lanzar lodo y tinieblas en el camino de sus semejantes, y si una pobre madre fatigada, reclamando nuevas fuerzas para la renuncia. No es ya la joven vanidosa que se gozaba en atormentar al prójimo, y si una triste mendiga inválida para el trabajo, que solloza de puerta en puerta, pidiendo pan para poder alimentar al torturado hijo de su dolor y a ella misma. Padre, no le dejes perder ahora la bendición del cuerpo, en la senda redentora en que se arrastra. Dale recursos para que no interrumpa la sublime experiencia en que se encuentra. Tú, que nos diste por mediación de tu Hijo la divina revelación del sufrimiento como el camino que conduce a tus brazos, ayúdale a rehacer sus energías aniquiladas, para que no perezca antes de encontrar la nueva luz que aguarda su corazón para poder subir a la gloria eterna. La voz de Silas, tocada de profunda fe, nos hacía llorar a ambos. Centellas azuladas rodeaban su cabeza, y como respuesta de lo alto, allí, en el bosque yermo, vimos, a distancia, 5 luces, en puntos diferentes del espacio, que se acercaban aceleradamente a nosotros. Aproximándose a nosotros, se transfiguraron en compañeros que nos saludaron contentos. En breves minutos, fueron aplicadas a nuestra enferma energías imponderables de la naturaleza, asociadas a fluidos de plantas medicinales que los inhalaba con largas inspiraciones, y, al poco tiempo, vimos a Poliana sorprendentemente rehecha, dispuesta a volver a tomar su cuerpo físico para obtener la necesaria restauración. Ricos de la tierra, pensé llorando, ¿dónde está el poder de vuestras arcas abarrotadas de oro, ante el sublime brillo de una oración, donde la grandeza de vuestros palacios, rebosantes de lujo y piedras preciosas, confrontada con un simple minuto de la reverencia del alma en comunión con la paternidad de Dios, en la majestad del cielo? Incapaz de razonar por sí misma sobre el cambio experimentado, como consecuencia de las inhibiciones que sufría en la prueba temporal, la enferma no conseguía vernos, pero sonreía, sintiéndose más robusta y ágil. Nuevamente amparada, regresó al infecto tugurio, y la ayudamos para que pudiera reintegrarse al cuerpo físico. Mientras abría sus ojos, reconfortada, Silas aclaró, la mejoría adquirida por el perispíritu, será asimilada rápidamente por su cuerpo físico. Y añadió, los médicos terrestres saben que el sueño es uno de los medios más eficientes para la curación. Ausente del cuerpo, el alma consigue, muchas veces, proveerse de recursos prodigiosos para la recuperación del cuerpo físico. Después de la explicación, acarició los cabellos grisáceos de la pobre enferma y le prometió en voz alta, descanse. Al salir el sol, nuestros compañeros traerán hasta aquí el socorro de la caridad fraternal, valiéndose de algún samaritano de la vecindad. El Señor ha de permitir que usted continúe, seguidamente, nos invitó a observar el organismo de Sabino. Por fuera, era una dolorosa máscara de anormalidad y de aberración. Reseco, no midiendo más de 90 centímetros y ostentando una gran cabeza, aquel cuerpo deforme, exhalando olores fétidos, inspiraba compasión y repugnancia. Su cara parecía la de un mono, exhibiendo además, en la sonrisa inconsciente y en los ojos semilúcidos, la expresión de un payaso triste. El asistente nos recomendó que auscultáramos su interior, y por tanto, pasados algunos minutos de reflexión, me sintonicé con su onda mental, observando sus recuerdos. Demostrando vivir esencialmente fuera de la realidad, toda la memoria de Sabino se sumergía en cuadros extraños. Tomado forma ante nuestra vista espiritual, los pensamientos se hacían consistentes, observándole tal como él se sentía en verdad. Le veíamos con trajes palaciegos, bien puesto, influenciando a personas dispuestas a consumar crímenes ocultos, que culminaban siempre en detrimento del pueblo. Viudas y huérfanos, trabajadores humildes y esclavos misérrimos, desfilaban en la pantalla de sus complicados recuerdos. Palacetes aristocráticos y mesas opíparas, constaban como detalles fastuosos en las reminiscencias que poblaban su espíritu. Y, a su lado, siempre la misma mujer, cuyo porte soberbio revelaba a Poliana, aquella misma Poliana que yacía inerte en la estera de paja. Asombrados, identificábamos a ambos cercados de lujo y riqueza, pero manchados de sangre, de lo que eran plenamente insensibles. Reconocimos sin dificultad que mantenían consigo grandes compromisos, el uno con el otro, en el terreno de la crueldad. Sabino, el hidalgo orgulloso, no tenía conocimiento de Sabino el enano paralítico. En absoluta introspección, revivía el pasado, con tintes de egolatría, mostrándose en la posición del hombre. Engañado por una falsa superioridad frente a sus semejantes. Percibiendo nuestra perplejidad, Silas observó,
ciertamente, no escucharemos su palabra articulada, al encontrarse mudo y sordo, pero podemos consultar su pensamiento, ya que reaccionará en pensamiento, respondiendo nuestras preguntas, a través de una conversación de ideas. Para ello, es imprescindible que le dispensemos el tratamiento debido a la personalidad que cree vivir. Mentalicémosle como siendo el varón de ese título que ostentó en la última existencia, y con el que se alucinó calamitosamente en las tinieblas de la delincuencia y vanidad. Observando las manchas rojas que aparecían en las escenas vivas de las nítidas reminiscencias en que se encerraba, le pregunté con la gravedad natural que la experiencia exigía: varón, ¿por qué se ve tanta sangre en su camino? ¿Han llorado muchos en él? Noté perfectamente que él no recogió la pregunta con los tímpanos comunes, pero la admitió en forma de idea, formulada consigo mismo, devolviéndonos la siguiente conclusión por los hilos mentales con que nos uníamos, sin que lograse identificarme como un interlocutor invisible: sangre y lágrimas, sí. Necesité de una gran dosis de semejante material, para lograr mis propósitos. ¿Qué triunfador del mundo no tendrá sangre y lágrimas en la base de las pirámides de la fortuna o de la dominación política en que todos se apoyan? La vida es un sistema de lucha, en el cual la humanidad se divide en dos campos opuestos, el de los que conquistan y el de los que son conquistados. Soy un noble. No tengo vocación de perder. ¿Qué importa la aflicción de los débiles, si la muerte significa gracia y descanso? Me desligué del foco mental en que expresaba los pensamientos, y después de algunos instantes, en los que Hilario se dedicaba al mismo examen que me había llamado la atención, el asistente aclaró: según es fácil comprender, ante la ciencia terrestre, Sabino es un deficiente paralítico, sordo y mudo, de nacimiento. Pero, para nosotros, es un prisionero todavía peligroso, encarcelado en el cuerpo físico, de cuya tesitura, por ahora, no tiene noción alguna, dado el egoísmo que todavía tuerce su alma en proceso de incontrolable hipertrofia. La sed de posesión innoble y el orgullo virulento, pervierten su vida íntima, fijándole en un pavoroso laberinto de siniestros engaños, que le proporcionan una completa alienación mental en el tiempo, ya que el reloj avanza en la cuenta de los días, mientras él se mantiene parado en los recuerdos en que se ve como un dominador en la tierra, viviendo la pesadilla creada por sí mismo. Ante los problemas que el estudio suscitaba, Hilario, sorprendido, preguntó: pero, ¿dónde está la ventaja de tales padecimientos? Silas esbozó una leve expresión de tristeza y consideró: aquí nos encontramos con una lamentable deuda congelada. Nuestro pobre compañero, deplorablemente caído, practicó numerosos delitos en la tierra y en el plano espiritual y, hace más de 1000 años, viene sucumbiendo, vanidoso y desprevenido, en las garras de la criminalidad. De existencia en existencia, no supo emplear los recursos del campo físico, sino torturando los paisajes sociales en los que el Señor le concedió vivir. Diversas calamidades, como homicidios, rebeliones, extorsiones, calumnias, quiebras, suicidios, abortos y obsesiones, fueron provocados por él, desde hace muchos siglos, durante los cuales no veía otra cosa ante sí, que su insaciable egoísmo. Entre la cuna y la tumba, no cometía otra cosa que desatinos incesantes, y entre la tumba y la cuna, no ejerció otra cosa que la maldad fría e inconsecuente. Todo ello, a pesar de las intercesiones de abnegados amigos que le amparaban en sus nuevas tentativas de regeneración y resurgimiento. Inspirado casi siempre en los puntos de vista de Poliana, que ha venido siendo su compañera durante múltiples jornadas, se cristalizó como un infeliz empresario del crimen, acrecentando de tal manera el desequilibrio en su última existencia, finalizada por suicidio indirecto a través de deliberada inmersión en el vicio, que no hubo otro remedio para él, que el del aislamiento absoluto en la carne, en la niebla de su organismo presente, tal cual le observamos, a modo de fiera enjaulada en el armazón de células degradadas, bajo la custodia de la mujer que le ayudó en sus caídas sucesivas, ahora en la posición de enfermera maternal de su largo infortunio. Poliana, la compañera fútil y desviada del bien, que habitualmente había escogido para sí la condición de muñeca del placer delictivo, despertó, más allá de la tumba, a las realidades de la vida, antes que él. Despertó y sufrió mucho, aceptando la tarea de auxiliarle en la recuperación en que, por cierto, pasarán mucho tiempo todavía. En el campo espiritual del enano ensimismado, observamos a través de su aura verde oscura, que todas las energías de sus puntos vibratorios refluían sobre los puntos de origen, dándonos la impresión de que Sabina estaba envuelto enteramente en sí mismo, como una oruga aislada en la cápsula creada por ella misma. A las preguntas que no nos fue posible silenciar, Silas respondió rápidamente: hasta tanto madure espiritualmente, nuestro amigo sufrirá con su mente trabajando en circuito cerrado, es decir, pensando constantemente en sí mismo e incapaz de intercambiar vibraciones con sus semejantes, a excepción de Poliana, de quien se hace satélite mudo y expectante,
como un parásito adherido a la rama frondosa. Sabina es un problema de deuda estacionada, porque yace en un proceso de hibernación espiritual, compulsivamente enquistado en sí mismo, en beneficio de la comunidad de espíritus desencarnados y encarnados, ya que son tan expresivos sus gravámenes de orden material y moral, que su presencia consciente en la tierra o en el espacio, provocaría perturbaciones y tumultos de consecuencias imprevisibles. De este modo, disfruta de una pausa en la lucha, como ensayo de olvido, para que pueda, en el futuro, enfrentar los compromisos adquiridos, dándoles una solución digna en los siglos próximos, a golpe de férrea voluntad en la renuncia de sí mismo. Pero preguntó Hilario, inquieto, ¿no puede disponer la espiritualidad superior de otros elementos para encarcelarle a distancia de la carne? Si confirmó Silas, eso no es imposible. Pero, si tenemos cárceles para expiar los crímenes que oscurecen la mente humana, muchas de ellas verdaderos valles de miseria y de horror, es preciso considerar que los delincuentes ahí segregados se atraen los unos a los otros, contagiándose mutuamente las llagas morales que portan, generando el infierno en el que pasan transitoriamente a vivir. Por otro lado, contamos con muchas instituciones que funcionan a semejanza de invernaderos, en los que duermen pacíficamente criaturas desencarnadas, sumergidas por largos años, en las pesadillas que merecen hasta cierto punto, después que hacen la travesía del sepulcro. En Sabino, no obstante, encontramos un caso excepcional de rebeldía y de delincuencia sistemáticas, en cuyas sombras, un día, sintió flaquear sus fuerzas. El remordimiento hirió su corazón como la bala mortífera asalta un tigre suelto. La oración brilló en su conciencia, antes de que su nueva actitud provocase reacciones y venganzas entre los que seguían sus pasos en la ruta de perversión, le recogieron en la mansión, donde fue naturalmente magnetizado, cayendo en hipnosis de largo curso, siendo recibido más tarde por el cariño de Poliana, reencarnada en proceso de regeneración. Como vemos, son tan grandes las uniones de nuestro compañero en los planos infernales que, gracias a Jesús, fue ocultado provisionalmente en este cuerpo monstruoso en el cual se hace, no solamente incomunicable, sino también de algún modo irreconocible, todo ello en favor de sí mismo. Es indispensable que el tiempo, con la bondad divina, ampare sus problemas aflictivos y complejos. Y mirándonos serenamente, dijo, ¿comprendéis? Sí, habíamos entendido. La experiencia, a nuestros ojos, era dura, lógica y terrible, pero justa. Y como quien no puede ofrecer otra cosa al triste amigo, que el corazón, Silas le acarició la cabeza y le ofreció, conmovido, la bendición de una oración. 14. Rescate interrumpido. Acompañando al asistente, comenzamos a cooperar en la armonización de una pequeña familia domiciliada en un suburbio de una populosa capital. Hildeu, el jefe de la casa, que apenas había alcanzado la madurez física, con poco más de 35 años de edad, había encontrado en Marcela la esposa abnegada y la madre de sus 3 hijitos, Roberto, Sonia y Marcia. No obstante, seducido por los encantos de la joven Mara, moza liviana e inconsecuente, hacía todo lo posible para que la esposa le abandonase. Pero Marcela, educada en la escuela del deber, se dedicaba al hogar y hacía todo lo posible para no dejar percibir su propio dolor. Por los gestos rudos y la deplorable conducta en la casa, no era ajena al cambio que su marido venía sufriendo, recibiendo cartas insultantes de la rival que le disputaba al compañero, sabía llorar en silencio confiándolas al fuego para que no cayesen en las manos del esposo. Nos dolía verla, cada noche, orando, al lado de las criaturas. Roberto, el primogénito, de 9 años de edad, le acariciaba la cabeza, adivinando los sollozos que no llegaban a salir de su garganta, y las 2 pequeñitas, en su inconsciencia infantil, repetían maquinalmente las oraciones dictadas por la pobre señora, elevándolas a Jesús, en favor de su padre. En atormentada vigilia hasta altas horas de la noche, agonizaba su espíritu, observando a Hildeu hecho un perdido, llegando al hogar oliendo a alcohol, y exhibiendo señales de aventuras inconfesables. Si ella le dirigía la palabra recordándole alguna necesidad de los niños, respondía irritado, ¡qué vida más infame! Siempre recriminándome, censurándome y persiguiéndome con peticiones. Si quieres dinero, trabaja. Si hubiera sabido que el matrimonio era esto, hubiera preferido romperme la cabeza antes que aceptar un contrato que me esclavice por toda la existencia. Y gritando intempestivamente, nos ponía de relieve la pantalla de sus recuerdos, en las que Mara, la joven seductora, surgía en su mente como la mujer ideal. La comparaba con la imagen de la esposa, víctima de las dificultades que la agobiaban y, gobernado por la imagen de la otra, se entregaba a extrañas ideas, intentando huir del hogar. Marcela, anegada en llanto, le suplicaba tolerancia y serenidad, asegurándole que no desdeñaba el trabajo.
Empleaba el tiempo de que disponía, en la cooperación mal remunerada, en la lavandería modesta, etc., pero los quehaceres domésticos no le permitían hacer más. Hipócrita. Bramaba el marido, trastornado por la cólera, ¿y yo? ¿Qué pretendes de mí? ¿Puedo, acaso, hacer más? Soy un hombre endeudado en tiendas y almacenes, le debo a todo el mundo. Sencillamente por tu causa, por tu despilfarro. No sé hasta cuándo podré soportarte. ¿No será más aconsejable que regreses a la tierra que tuvo la desgracia de verte nacer? Tus padres están vivos. La pobre criatura, llorando, enmudecía, pero, como su voz era estentórea, casi siempre el pequeño Roberto se despertaba y corría en socorro de la madre, abrazándola, atontado por el sueño. Hildeo avanzaba sobre el pequeño interventor, dándole bofetadas y gritando con irrefrenable rebeldía, «¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí!». Y como si el pequeño no fuese su hijo sino un adversario, añadía, cerrando sus puños, «Tengo ganas de matarte, matarte. Todas las noches esta misma pantomima. Bandido. Payaso». El pobre niño, aferrado al pecho materno, sufría los golpes hasta que, cansado de sufrir, se iba nuevamente al lecho, en llanto convulsivo. Pero si las niñas lloriqueaban, el padre se deshacía en ternuras, aun estando completamente borracho, diciendo con la mayor bondad, «Hijitas mías, mis pobres hijitas, ¿qué será de vosotras en el futuro? Por vosotras todavía me encuentro aquí, tolerando la cruz de esta casa». Y él mismo las reacomodaba en la cuna. Silas y nosotros, entramos en acción en beneficio de Marcela y de sus hijitos. Del atormentado hogar, amenazado por una completa destrucción, íbamos a otros sectores de servicio, sin que el asistente encontrase una oportunidad para ofrecernos aclaraciones más amplias. Casi diariamente, por las noches, íbamos allí, aplicando algunos minutos en tareas que llegaban a lo más recóndito de nuestros corazones. Pero, a pesar de nuestro esfuerzo, el jefe de familia se mostraba cada día más indiferente y distante. Enfadado e irritado, ni siquiera saludaba a la esposa. Fascinado por la otra, había llegado a odiarla. ¿Pretendía deshacerse del compromiso asumido y emprender una nueva vida? Pero, ¿cómo atender al amor que sentía por las dos pequeñas? Sinceramente pensaba para consigo mismo: no quiero a Roberto, el hijo cuya mirada me acusa sin palabras, echándome en cara mi proceder. Pero adoro a Sonia y a Marcia con desvelada ternura, ¿cómo alejarme de ellas en la probable separación? Seguramente, mi mujer tiene asegurados, ante la ley, los derechos de madre. Al ser una señora de noble conducta, Marcela contaría con el favor de la justicia, reflexionaba. Aún así, no renunciaba al cariño de Mara, cuyo dominio embargaba su enfermizo sentimiento. De cualquier forma registraba su influencia sutil, debilitaba su carácter y le hacía doblar su cerviz de hombre que, antes de haberla encontrado, había sido honrado y feliz. A veces, intentaba sustraerse a aquel yugo, pero no lo lograba. Marcela representaba la disciplina que debía observar y la obligación que le cabía cumplir. Pero Mara, con sus ojos de fuego, le impulsaba a la libertad y al placer. En su cerebro enfermo nació una idea siniestra: asesinar a la esposa, ocultando el crimen, haciendo que su muerte, a los ojos del mundo, pasase como un auténtico suicidio. Para lograrlo, cambiaría su conducta doméstica. Procuraría abolir el régimen de incomprensión sistemática. Dejaría de mostrarse irritado, y fingiría ternura, para ganarse la confianza de la esposa. Y después de unos días, cuando Marcela estuviera dormida, despreocupada, le alojaría una bala en el corazón, de tal manera, que despistaría a la propia policía. Acompañamos la evolución de su plan criminal, ya que es fácil entrar en el dominio de las formas pensamientos, lentamente construidas por las criaturas que las elucubran, apasionadas y persistentes, siguiendo sus propios pasos. A pesar de la aparente calma que exhibía, Hildeo, aunque sonriese, exteriorizaba, a nuestra visión, el inconfesable proyecto, preparando mentalmente el crimen con todo detalle. Para defender a Marcela, cuya existencia era amparada por la mansión que representábamos, el asistente reforzó en la casa el servicio de vigilancia. 2 abnegados compañeros nuestros pasaron a aquel hogar, velando alternativamente, día y noche, con el propósito de entorpecer el pavoroso delito. Nos hallábamos, en actividades de asistencia al pie de algunos enfermos, cuando el hermano de servicio vino hasta nosotros, comunicándonos, inquieto, la precipitación de los acontecimientos.
Con el alma aturdida por la influencia de homicidas que habían percibido sus terribles pensamientos, Hildeo intentaría asesinar a su esposa aquella misma noche. Silas no vaciló. Llegamos, de inmediato, a la sencilla casa donde se reunía la atormentada familia. Con la extensa autoridad de que se hallaba investido, nuestro orientador, con la ayuda de entidades amigas que se hallaban en su trabajo de rutina en la vecindad, alejó por completo a los espíritus alcohólicos y delincuentes desencarnados que allí se acogían. A pesar de esto, el plan infernal se evidenciaba integralmente en la cabeza de nuestro pobre amigo. Eran altas horas de la madrugada. Con el corazón alterado, lanzando su mirada miedosa por las paredes desnudas de la habitación en que se hallaba, examinando el peine de una pistola, como si adivinase nuestra presencia, el jefe de familia se revelaba dispuesto a la consumación del acto execrable. Ocupando toda su mente, surgía la escena del asesinato. Calculadamente prevista, moviéndose en una sorprendente sucesión de imágenes, si las criaturas encarnadas tuviesen constancia de cómo se les exteriorizan las ideas, sabrían guardarse contra el imperio del crimen y de los malos deseos y pensamientos. El irreflexivo padre pensaba ir al aposento de los hijos, para encerrarlos con llave, para evitar su testimonio, cuando Silas, de repente, avanzó hacia el lecho de las niñas, utilizando los recursos magnéticos de que disponía, llamó a la pequeña Marcia, en cuerpo espiritual, para que contemplara los pensamientos paternos. La criatura, en vista de aquel cuadro terrible, experimentó un tremendo choque y volvió de pronto al cuerpo físico, gritando, despavorida, como quien se libra del dominio de una asfixiante pesadilla: «Papá. Papaíto. No mates. No mates». Hildeo, en ese momento, se encontraba ya ante la puerta sosteniendo el arma en la mano derecha, e intentando actuar sobre la cerradura, con la mano libre. Los gritos de la niña resonaron en toda la casa, provocando la alarma. Marcela, de un salto, se puso de pie, sorprendiendo al marido al pie de la hija, y junto a ellos, la pistola que auguraba malos presagios. La pobre mujer, bondadosa e incapaz de sospechar las intenciones del esposo, le quitó cautelosamente el arma, y creyendo que el marido pretendía suicidarse, le imploró llorando: «Oh, Hildeo, no te mates. Jesús es testigo de que siempre he cumplido rectamente todos mis deberes, no quiero el remordimiento de haber cooperado en semejante desatino, que te lanzaría entre los réprobos de las leyes de Dios. Haz lo que quieras, pero no te despeñes en el suicidio. Si es tu voluntad, monta una nueva casa en la que vivas con la mujer que te haga feliz. Consagraré mi existencia a nuestros hijos. Trabajaré conquistando el pan de nuestra casa, con el sudor de mi rostro. Mientras tanto, te lo suplico, no te mates». La generosa actitud de aquella mujer nos sensibilizaba hasta las lágrimas. El propio Hildeo, no obstante su sentimiento empedernido, se sentía tocado por la piedad, agradeciendo, en su fuero íntimo, la expresión de la esposa, digna y abnegada, ante los acontecimientos cuya dirección verdadera no había conseguido prever. Y, aprovechando la escapatoria que desde hace mucho tiempo venía buscando, lejos de oír los gritos de su conciencia, que le instaba a una honrosa rectificación, exclamó, haciéndose la víctima: «Realmente, no puedo más. Ahora, para mí, solamente me quedan dos caminos, el suicidio o irme». Marcela, con el auxilio del asistente, descargó la pistola, condujo a las criaturas a la cama y se acostó, atribulada. En sus ojos tristes, las lágrimas corrían en la sombra, mientras oraba suplicante, en la torturada quietud de su martirio silencioso: «Oh, Dios mío, compadécete de mí, pobre mujer desventurada, ¿qué haré, sola en la lucha, con tres criaturitas necesitadas?». Pero, antes que el dolor punzante se transformase en desánimo destructor, Silas le aplicó pases balsámicos hipnotizándola, con lo que la atribulada mujer, desdoblándose mediante el sueño, se situó, inquieta, ante nosotros. Considerándonos mensajeros del cielo, en la cristalización de las creencias en que normalmente se sumergen las almas encarnadas, se arrodilló rogando amparo. Silas la levantó bondadosamente, y le explicó: «Marcela, somos simplemente tus hermanos, reanímate. No te encuentras sola. Dios, nuestro Padre, jamás nos abandona. Concédele la libertad a tu esposo, aunque sepamos que el deber es una bendición divina, y que tendremos que pagar muy cara la deserción del mismo. Deja que Hildeo rompa los lazos respetables de sus compromisos si él juzga que hacerlo es la única manera de adquirir la experiencia que debe conquistar. Pase lo que pase, ayúdale con tolerancia y comprensión. No quieras para él ningún mal.
Por el contrario, ruega a Jesús que le bendiga y ampare donde quiera que se halle, porque el remordimiento y el arrepentimiento, la nostalgia y el dolor, para aquellos que huyen de las obligaciones que el Señor les confía, se convierten en pesos difíciles de cargar. Sabemos que te uniste a la Sagrada Alianza, en la empresa redentora del ayer próximo. Aún así, si él es débil frente a la lucha, en pleno ejercicio de la facultad de escoger, no será justo que trates de violentar su libre albedrío, imponiéndole actitudes que él debe cultivar. Hildeu se ausenta, ahora, de los compromisos que abrazó en beneficio de él mismo, e interrumpe el rescate de sus propias cuentas. No obstante, volverá más tarde a las deudas que ahora olvida, tal vez más cargado ante la ley. Pero no te lamentes, y sigue adelante. Sean cuales sean las luchas que alcancen tu corazón, resígnate y no temas. Haz de tus hijitos un apoyo firme en el camino que te espera. En el mundo, todo sacrificio edificante constituye enriquecimiento de nuestras almas, en la vida eterna. Renuncia, pues, al hombre querido, respetando los caprichos de su corazón, y espera el futuro con esperanza. Y como Marcela lloraba, temiendo el porvenir en vista de los problemas materiales que preveía, Silas le acarició la cabeza y le aseguró con cariño: para manos dignas, jamás faltará trabajo digno. Contemos con la protección del Señor y marchemos sin temor. Enjuga el llanto y levántate en espíritu hacia la fuente del sumo bien. En esos momentos, los parientes desencarnados de la joven señora llegaron cariñosamente al recinto, extendiéndole las manos. Nuestro orientador les confió a Marcela llorosa, rogándole su ayuda para conseguir su restauración. Acto seguido, nos retiramos. Entonces se produjo un aluvión de preguntas, ¿por qué Marcela, dulce y honesta, era odiada tanto por el esposo? ¿Por qué la preferencia de Hildeu por las hijitas, con tanto desdén por el primogénito? ¿Y la separación en perspectiva? Sería justo que nuestro mentor buscase fortalecer aquella mezquina desventura de la separación, en lugar de recomendarla. ¿Recuperación del amor y de la devoción del compañero? El asistente sonrió con manifiesto desencanto y dijo: en las notas del apóstol Mateo 9, hay un pasaje en el cual afirma Jesús que el divorcio en la tierra nos es permitido por la dureza de nuestros corazones. En este caso, la medida debe ser permitida como lo hace la medicación fuerte en los casos desesperados de enfermedad. En la fiebre alta o en el tumor maligno, por ejemplo, la intervención exige métodos drásticos, para que la crisis del sufrimiento no culmine en la locura o la muerte. En los problemas matrimoniales agravados por la separación de uno de los cónyuges, o por la deserción de ambos del deber a cumplir, el divorcio es aceptable como una providencia contra el crimen, ya sea el asesinato o el suicidio. Por tanto, así como la operación para el tumor o la quinina para ciertas fiebres, son recursos de emergencia sin capacidad para liquidar las causas profundas de la enfermedad, que siguen reclamando un largo tratamiento laborioso, el divorcio no soluciona el problema de la redención, porque nadie se reúne mediante el matrimonio humano o por medio de enseñanzas elevadas espirituales, sin considerar el vínculo del pasado, y ese vínculo, casi siempre son deudas del espíritu o compromiso vivo y dilatado en el tiempo. El hombre o la mujer, por tanto, pueden provocar el divorcio y obtenerlo, como siendo el menor de los males que les pueda suceder. Aún así, no se liberan de la deuda en que se hallan incursos, debiendo volver, por tanto, al pago correspondiente, tan pronto como sea oportuno. Y como nuestras preguntas estaban en el aire, el generoso orientador prosiguió: en el caso de Hildeu y Marcela, cuidadosamente estudiado ya en la mansión, tenemos dos almas en proceso de reajuste, desde hace varios siglos. Para que no nos perdamos en detalles, conviene recordar, solamente, algunos de la última existencia, en la que ambos, marido y mujer, en Brasil se entregaron a difíciles experiencias. Él, después de casado, continuó inquieto, entre la irresponsabilidad y la aventura, en las que sedujo a dos jóvenes, hijas del mismo hogar. Primeramente, engañó a una de ellas, abandonando a la esposa que la ley le había confiado. Conviviendo con la segunda compañera, que tenía a su cargo a su hermana menor desde la muerte de sus padres, Hildeu no vaciló en esperar su floración juvenil, para someterla, igualmente, a sus caprichos inconfesables. Mientras tanto, en franca decadencia moral, las precipitó en prostitución, en cuyas corrientes de sombra se vieron las pobres criaturas, como golondrinas aprisionadas en el fango. Abandonada la esposa, que en aquella oportunidad era la misma compañera de ahora, la sufrida mujer, incapaz de soportar el aislamiento, después de 5 años de expectativa y soledad, aceptó la compañía de un hombre digno y trabajador, con el que se fue a vivir. Pasó el tiempo, y cuando Hildeu,
todavía relativamente joven, pero integralmente vencido por la intemperancia y el libertinaje, regresó enfermo a la ciudad en que se había casado, buscando el calor de la esposa cuya felicidad cariñosa él mismo había destruido, no con ánimo de ayudarla o amarla, sino con el propósito de esclavizarla convirtiéndola en enfermera de su cuerpo abatido. La encontró feliz en compañía de otro hombre. Movido por un incomprensible celo, ya que había renegado de su hogar sin motivo justo, no soportó ver a la antigua compañera feliz, dando muerte al elegido de su corazón. Al poco tiempo, todo el grupo que Hildeo había llevado a la desgracia, se reunió, incluso con él mismo, en el plano espiritual, donde la justicia de la ley considera los méritos y las faltas de cada uno. Y con el amparo de abnegados bienhechores, regresaron los personajes del doloroso drama, buscando el rescate mediante la reencarnación, con el propio Hildeo al frente de las responsabilidades, por el hecho de ser el mayor culpable. Marcela está de acuerdo en ayudarle y vuelve a tomar su antiguo puesto. En la condición de esposa fiel. Roberto es el compañero asesinado que regresa, al que Hildeo debe proporcionarle una nueva vida, en compensación de la que le había quitado asesinándole. Sonia y Marcia son las dos hermanas que la arrojó al vicio y a la delincuencia, que esperan de él, hoy, como hijas queridas, la ayuda necesaria para lograr su rehabilitación. El asistente hizo una pequeña pausa y agregó: no ignoráis, pues, que la reencarnación es, en el rescate, la perfecta recapitulación. Si no trabajamos por nuestra intensa y radical renovación para el bien, a través del estudio constructivo que educa nuestro cerebro y del amor al prójimo que perfecciona nuestro sentimiento, seremos tentados hoy por nuestras debilidades, tal como lo fuimos en el pasado, ya que no hicimos nada para suprimirlas, volviendo a reincidir en las mismas faltas. Según pueden observar, Hildeo, sordo a los avisos de la vida, es el mismo hombre del ayer, buscando la supuesta felicidad fuera del hogar, despreciando a la esposa, queriendo entrañablemente a las hijitas en las cuales ve a las compañeras del pasado, sin hacer algo por perder la instintiva aversión por el hijito que fue en la pasada existencia, víctima de su crimen. Pero preguntó Hilario si él no encuentra en Marcela el amor integral, ¿por qué razón, ahora, en la presente vida terrestre, la ha vuelto a tomar por esposa? ¿La afectividad juvenil no es señal de confianza y de ternura? Sí, respondió Silas bondadosamente, pero es necesario considerar que todavía nos hallamos lejos de adquirir el verdadero amor, puro y sublime. Nuestro amor es, todavía, una aspiración de eternidad enclavada en el egoísmo y en la ilusión, en el hambre de placer y en la egolatría sistemática, todo lo cual tomamos, en nuestra fantasía, como una virtud celeste. Por tanto, nuestro afecto terrestre en la primavera de nuestros primeros sueños de experiencia física, puede ser un conjunto de estados mentales, conformando simplemente nuestros deseos. Y nuestros deseos se alteran todos los días. Por eso, recordemos el imperativo de la recapitulación. A cualquier edad física, el hombre y la mujer, con la supervisión de la ley que gobierna nuestros destinos, encuentran a las personas y a las situaciones que necesitan para poder superar las pruebas del camino, pruebas indispensables para la construcción espiritual, de la que no pueden prescindir para lograr la justa ascensión a los planos altos. Esa es la razón de ser atraídos por determinadas almas y cuestiones, no porque las estimemos siempre en profundidad, sino porque el pasado nos reúne con ellas, para que por ellas y con ellas, podamos adquirir la experiencia necesaria para la asimilación del verdadero amor y de la verdadera sabiduría. Por tanto, la mayoría de los matrimonios humanos, constituyen uniones de aprendizaje y de sacrificio, en el que, muchas veces, las criaturas se quieren mutuamente y también sufren pavorosos conflictos en la convivencia de unas con otras. En esas luchas, se encuentran los recursos de la redención. El que sea más claro y más exacto en el cumplimiento de la ley que ordena que sea mantenido el bien de todos por encima de todo, más amplia libertad encuentra para la vida eterna. Cuanto más sacrificio se invierta con servicio incesante por la felicidad de los corazones que el Señor nos confía, más elevada ascensión alcanzaremos en la gloria del divino amor. Entonces dije: nuestro amigo Hildeo está interrumpiendo el pago de una deuda en que se empeñó, eso mismo. ¿Y Marcela?, preguntó Hilario, ¿garantizará el sostenimiento del hogar en lugar de Hildeo? Es lo que esperamos, y haremos cuanto nos sea posible para ayudarla, ya que el esposo, una vez más, falló en los compromisos asumidos. ¿No será lícito contar, verdaderamente, con el heroísmo de ella al frente de la casa?, insistió mi colega. ¿Quién podrá medir la resistencia de los demás?, dijo Silas. Sonriendo, Marcela es dueña de sí misma, y con la deserción del esposo, se ve obligada a hacerse cargo de una doble responsabilidad. Sinceramente, deseamos que ella sea fuerte y se sobreponga a las vicisitudes de la existencia,
pero si se dejase caer en desequilibrios delictivos que comprometiesen su estabilidad doméstica, dentro de la cual deben sus hijos inclinarse hacia el bien, todavía más complicada y extensa será la deuda de Hildeu, ya que las faltas que ella cometa serán atenuadas por el injustificable abandono del marido. El que se hace responsable por nuestras caídas, experimenta en sí mismo la ampliación de sus propios crímenes. Hilario meditó, y dijo enseguida: imaginemos que Marcela y los hijitos consigan vencer la crisis, superando, con el tiempo, las necesidades de que ahora son víctimas. Imaginémosles terminando la actual reencarnación, con plena victoria moral, mientras Hildeu sigue retrasado, impenitente, deudor. Si la esposa y los hijos, habiendo alcanzado definitivamente los planos de luz, renunciasen a cualquier contacto con las sombras, en franca ascensión a las líneas superiores de la vida, ¿a quién pagará Hildeu las deudas en que se agrava? Silas, dando a su rostro un significativo gesto, explicó: aunque nos hallemos todos, unos ante los otros, en proceso reparador de culpas recíprocas, en verdad, ante todo, somos deudores de la ley ante nuestras conciencias. Haciendo el mal a los demás, practicamos el mal contra nosotros mismos. En el caso de que Marcela y los hijitos se eleven un día a planos superiores, y en la hipótesis de que nuestro amigo Hildeu siga sumergido en la tierra, él los verá, en su propia conciencia, en sufrimiento y tristes, tal como él los hizo, sintiéndose atormentado por los recuerdos que trazó para consigo mismo, y pagará, sirviendo a otras almas de la senda evolutiva, la deuda que carga en su espíritu, ya que, hiriendo a los demás, en esencia, estamos hiriendo la obra de Dios, de cuyas leyes soberanas nos hacemos infelices reos, incurriendo en imperiosas necesidades de rectificación y reajuste. Eso quiere decir. La palabra de Hilario fue cortada por la observación del asistente que, sorprendiendo sus ideas, dijo firmemente: eso quiere decir que, si Hildeu, más tarde, desea reunirse con Marcela, Roberto, Sonia y Marcia, redimidos ya y en los planos superiores, debe poseer una conciencia tan digna y sublime como la de ellos, para que no tenga que avergonzarse de sí mismo. Todo esto, considerando la posibilidad de triunfo de la esposa y de sus hijitos, en las duras pruebas que el porvenir les reserva. Dios mío, dijo Hilario, tristemente el cuánto tiempo, entonces, para una empresa de tal naturaleza. Y cuánta dificultad para lograr el reencuentro, si los seres queridos no se disponen a esperar, si confirmó Silas quien se retrasa por su propio gusto, no puede quejarse por que los demás avancen. A cada uno según sus obras, nos enseñó el divino orientador, y nadie en el universo conseguirá huir de la ley. Hilario y yo, profundamente alcanzados por la lección, nos callamos, confundidos, para orar y pensar.